La industria es un pilar fundamental en el desarrollo de todo país. En el nuestro se encuentra en proceso de expansión, a pesar de los obstáculos, que no son pocos, y un respaldo estatal que históricamente fue casi nulo. La lucha contra el flagelo del contrabando, digo bien, ha sido el principal reclamo que han hecho las industrias en los últimos años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Emisión de mitad de semana, Benjamín, esperando, por supuesto, mañana una victoria de Paraguay ante la selección venezolana por las eliminatorias. Ojalá que nos vaya bien. Hay que mantener las Hay que tener cierta esperanza todavía. Es lo último que debemos perder. Ni aún. Ni aún, no hay que perder. diría, exactamente. Bueno, tenemos que hacer el reconocimiento de campo del tema que vamos a abordar esta noche. La industria paraguaya representa aproximadamente el 34% del Producto Interno Bruto, hecho que sigue dinamizando la economía nacional, pese al poco respaldo gubernamental a la inversión privada, que sigue luchando con el contrabando, su principal enemigo. Incluso logró sobrevivir a la pandemia y durante este tiempo muy duro para el sector, siguió dando fuentes de trabajo. Para que vean, como decía hace rato Benjamín, es un pilar importante de la producción nacional. Solamente la producción industrial representa el 19,5%. El sector industrial, el sector industrial representa el 30%, por debajo inmediatamente del agro, que casi el 50%. Así que imagínense lo importante que es la industria en nuestro país, Benjamín. Es estratégica, vamos a ampliar enseguida, justamente con nuestro invitado de hoy, cuya ficha técnica es esta. Enrique Duarte, ingeniero en electricidad. Fue docente de la Cátedra de Electrotecnia, presidente de la Cámara Paraguaya del Petróleo, miembro del directorio de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, actualmente presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Bueno, le damos ya la bienvenida al ingeniero Enrique Duarte. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por visitarnos. Bueno, muy buenas noches, Cristian Benjamín. Saludo cordial a través vuestro a la teleaudiencia de este prestigioso y tecnológico canal. Apoyamos al 100% lo que acaba de decir, ingeniero. Bueno, para empezar un poco, justamente las preguntas de rigor. Hoy se celebra el Día de la Industria Nacional, y para conocer un poco y poner en contexto también a nuestra audiencia, ¿cómo le encuentra a la industria paraguaya, en especial después de una prolongada y perjudicial pandemia que afectó definitivamente a todos los sectores? ¿Qué se espera después de esta crisis sanitaria, en especial ahora que, digamos, está empezando a aflojar esta pandemia que ha causado muchos estragos no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ingeniero? Bueno, ¿qué esperamos después de esta pandemia? La verdad que con todo el viento contrario que tenemos, en el sentido de que todavía los efectos de la pandemia siguen afectando la economía, que tenemos problemas en materia hídrica que generan inconvenientes para la importación de materia prima y para la exportación de productos terminados, que tenemos un contrabando que nos acecha, sobre todo por políticas monetarias de nuestros vecinos. Independientemente de todo eso, la industria, el sector industrial, está en un proceso de recuperación. Un sector importante de la industria puso el hombro en el momento más duro de la pandemia, mientras otros tuvieron que parar sus actividades, se tuvieron que reinventar y no hace mucho tiempo comenzaron sus labores y buscan la recuperación económica. No obstante, somos optimistas, los números y las tendencias no nos indican que vamos en ese camino, y vuelvo a decir, independientemente del contrabando, y eso te da pauta de la nobleza de nuestro mercado, porque imagínense si no hubiéramos tenido este efecto hoy en día, probablemente los números que hagan a la recuperación económica del país hubieran estado en otros niveles.
Pero seguimos y hemos también invertido, hemos seguido invirtiendo el año pasado y este año, y el índice de maquinaria y equipos, que es un índice que mide la inversión industrial, nos indica que tenemos una tendencia ascendente, lo cual implica la gran confianza que tienen inversores paraguayos y extranjeros en el futuro del país. Hoy nos decías más temprano en Universo 970 que la manufactura representa casi el 20% del Producto Interno Bruto, 19.9% para ser más precisos, 7.7% la construcción, por todos los componentes que representa esta actividad de origen industrial, y la electricidad y el agua 6.4%, es decir, de conjunto, como mencionaba Richard hace un ratito, 34%. Si tomamos como referencia el 2000, por tomar un periodo, digamos, la manufactura, ¿cuánto era entonces para saber cuánto creció a la fecha, Enrique? A ver, nosotros en materia de comparación miramos un poco el 2018. El 2018 fue el último año, digamos, de trabajo en el marco de la normalidad. ¿Y qué podemos decir hoy? Que al cierre del segundo trimestre del año 2021, la participación en lo que es el Producto Interno Bruto Nacional del sector manufacturero está en los mismos niveles del año 2018. Recordemos que en el 2019 hemos caído, y en el 2020 hasta el tercer trimestre igualmente hemos caído, ¿verdad? Pero esto ha crecido. Si nosotros miramos en materia de Producto Interno Bruto del sector, podemos darnos cuenta que el sector de la generación eléctrica y del tratamiento del agua ha caído, lo cual significa que los demás sectores tuvieron que haber crecido para mantener esta participación en lo que es el Producto Interno Bruto. Ingeniero, lo que tiene que ver con, justamente, a pesar de los pronósticos del 2020, que tuvo, digamos, un marcado impacto justamente en toda la actividad económica de nuestro país, no solamente en nuestro país, sino regional y mundial, el Paraguay tuvo una importante inversión extranjera, bueno, que ya estaba presupuestado en años anteriores. Pero ¿por qué quiero mencionar esto? Porque quiero hacer números contigo, ingeniero, en el siguiente punto. Se habla de la instalación de una celulosa muy importante de inversión sueco-paraguaya que se va a instalar en el norte, que se llama Paracel, celulosa, importante empresa, y también de una fábrica o una industria de biocombustibles que incluso se habla de que podría haber entre 1.500 y 2.000 personas trabajando de manera directa. También en el norte tenemos la construcción, que termina ya en los próximos meses, de Cementos Concepción. A nivel global, la inversión que se espera para los próximos años, si podrías contarnos, y la cantidad de empleos que podrían generar, ingeniero. A ver, de lo que mencionás, por ejemplo, la industria de pasta de celulosa, que es la que se está preparando para instalarse en el norte, así como la de los biocombustibles, que es la empresa Omega Green, son exacto. Inversiones que cuyos números todavía no se materializan dentro de los índices que manejamos. Ahora sí, sobre todo en este año 2021, la cementera ya ha contribuido a que la inversión industrial crezca. Hay muchos proyectos, inclusive hay dos inversiones muy serias que están dando vuelta, que es para la generación de hidrógeno limpio para el uso como combustibles, que en este momento están en etapa de estudio de factibilidad, pero que creemos de que van a implementar, porque uno de los grupos en Argentina ya ha iniciado el proceso de construcción. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias, ¿por qué? Porque vamos a utilizar aquello preciado que tenemos, que es nuestra energía, para generación de ingresos y para generación de fuentes de trabajo. Es muy fácil. Hoy, por ejemplo, está muy en boga el tema de la minería, la conocido normalmente como minería, que es la producción de las monedas digitales.
pero lastimosamente dichas inversiones consumen energía, pero no generan empleo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en un país con tanta población joven? Lo que necesitamos es atender sus necesidades, atender el crecimiento de esos jóvenes que entran en la población económicamente activa año a año. El empleo efectivamente es una de las cuestiones fundamentales y la mayor generación de este tema de trabajo proviene de la industria, por lo menos el trabajo formal, digamos, el empleo formal. Ahora, existe digamos, la fórmula de que para que haya trabajo tiene que haber inversión, para que haya inversión tiene que haber crédito, ¿cierto? Por lo menos este es uno de los caminos para que se desarrolle, en este caso, ramas industriales y genere mano de obra, genere trabajo. ¿El crédito cómo está? Porque este es un pilar, este es un tema clave para cualquier empresa, digamos, y para cualquier emprendimiento. Habían muchos incentivos, una tasa de interés muy baja por el tema justamente de la pandemia, a escala mundial es esto, pero también a escala mundial está empezando a subir. ¿Cómo va a repercutir esto en el caso de la industria en particular? Tomando un poco lo que dijiste antes, Benjamín, la inversión requiere estabilidad económica, macroeconómica, requiere reglas de juego claras, requiere personal calificado y capacidad de acceso al crédito. Durante la pandemia, la política monetaria ha sido flexibilizada para el acceso al crédito, a nuestro mejor entender, no a los niveles que la industria hubiera necesitado. Pero también nos hemos dado cuenta y esta pandemia desnudó el hecho de cómo la informalidad no permitió que muchos sectores o muchas empresas puedan acceder a ese crédito. En el mundo hubieron países que inclusive trabajaron con tasas de créditos negativas para sostener el trabajo y el empleo de su sector industrial. Aquí el Banco Central hizo esfuerzos reduciendo tasas de la política de regulación monetaria y algunas otras medidas que hacen al sector financiero. Y desde luego en todo el mundo y aquí esto vuelve a manejar, está volviendo a la normalidad. O sea, que a las leyes de la oferta y la demanda sigan rigiendo el actuar no solo de la economía, sino que también del mundo financiero. A pesar de esa limitante, ingeniero, hay que decir que en los últimos 10 años la industria paraguaya ha crecido un promedio de 4 a 5% anual y se destacan muchos rubros como por ejemplo el químico, que no era, digamos, un sector muy tradicional en nuestro país, sí el lácteo, que ha mejorado muchísimo, y ni qué decir los frigoríficos. Se espera, este pronóstico del 8,5% de crecimiento para el sector, ¿es real, ingeniero, para este año? Es lo que las proyecciones muestran. Y como vos decís, otros rubros no tradicionales se han posicionado en el mercado, la industria química, la industria farmacéutica. Hoy tenemos una industria farmacéutica muy bien plantada en el país, con tecnología de primer mundo y en condiciones de abastecer las necesidades del mercado al respecto. Inclusive hace poco hemos estado visitando con representantes de otros países laboratorios con la capacidad de fraccionar y envasar vacunas, sobre todo no solo contra el COVID, sino que también otras vacunas. El sector carnes cada vez está más profesionalizado. El sector del cemento, por ejemplo, tenemos una hermosa planta acá en Villa Ayes y otra en proceso de construcción. Y según nuestros datos, los requerimientos en materia de producción de cemento todavía van a seguir creciendo. Paraguay todavía, con toda la inversión que tiene, inclusive con la nueva cementera, tiene opciones de crecimiento. Enrique, para completar estas informaciones que nos estás dando, con respecto a la industria, a la expansión industrial, decíamos, representa el 19,9% del Producto Interno Bruto la manufactura.
y en total el 34% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto corresponde a la industria nacional propiamente y cuánto a inversiones extranjeras? Ese es un número que te voy a deber, Benjamín, porque a la industria la miramos como un conjunto. Sabes que en este país todavía hay un poco de deficiencia en materia de indicadores. Nosotros, a través del Observatorio Económico en la Unión Industrial Paraguaya, estamos trabajando en la generación de información más específica sobre lo que es la industria y los números que la maneja. Ahora, concretamente cuánto es nacional y cuánto es extranjero es un valor que te voy a deber. O te cambio la pregunta, ¿se están radicando capitales extranjeros en el país? Sí, se están radicando capitales extranjeros. A ver, una radicación muy importante de los últimos años, esta fábrica de base de aluminio Wolf, que está acá en Guarambaré, que no solo produce para el mercado nacional, sino que hoy realmente el aluminio es un rubro importante de exportación de Paraguay, porque exporta las latitas para gaseosas, para cervezas, a gran parte del Cono Sur. Sabes que yo no sé si, bueno, a veces lo tomábamos como una suerte de sorna, a veces hacíamos un poco de broma, pero lastimosamente esta administración, este gobierno, ha padecido de algunas pestes, por así decirlo, variables adversas, el clima, bajante del río, estiaje, incendios forestales, otras cuestiones no tan naturales como por ejemplo el paro camionero. Y lo que se ha visto, ingeniero, es que hay muy poca previsión o previsibilidad de parte del gobierno. Ustedes lo hicieron notar a través de varias conferencias de prensa, pero ¿cómo puede el Estado paraguayo tener un rol más previsor para que este tipo de situaciones no se presenten, que terminan afectando de manera... el daño y el perjuicio económico que genera es tremendo y lo pudimos ver, por ejemplo, con el paro camionero? Nosotros consideramos que la politización de la economía es uno de los factores que generan este tipo de inestabilidad. Por ejemplo, tomemos el caso del paro de los camioneros, ¿verdad? Independientemente de considerar si el reclamo es legítimo o no. El problema es la politización. Nosotros anhelamos un país en el que la clase política pueda sentarse. La clase política, cuando hablo de todos los sectores políticos, puedan sentarse y llegar a un acuerdo en cuanto al desarrollo económico del país, en cuanto a la política, una política industrial, en cuanto al país que queremos, ¿verdad? Y sin embargo, aquellos temas que hagan a la política puedan ser manejados o puedan ser tratados en un andarivel diferente. No podemos más estar cuestionándonos el hecho del cumplimiento de principios constitucionales. Imagínense que hace poco, y creo que sigue, para el día de mañana va a ser tratado en el Congreso, se está discutiendo el tema de la propiedad privada. La propiedad privada tiene una garantía constitucional, así como también la garantía de la libre circulación, la garantía respecto al libre mercado que la Constitución Nacional establece. Y no podemos estar cuestionando y no podemos estar politizando ese tipo de cosas. Nuestro país, que tiene todas las condiciones para lograr el grado de inversión, para pasar al real desarrollo, necesita una paz en lo que hace a la economía. No podemos más estar pendientes de las situaciones políticas que utilizan la economía en busca de adeptos o en busca de votos. Vamos a seguir hablando con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, porque esto último es fundamental. Una cosa son las cuestiones económicas y cómo pueden desarrollarse e incluso pronosticarse desde el punto de vista estrictamente técnico, pero después intervienen otros factores. La política, los conflictos sociales, el contexto regional, las cuestiones naturales, la bajante del río, una serie de aspectos que intervienen de forma directa. Entonces, ¿cuál es la perspectiva concreta de la industria y su relación con la economía, obviamente, en el futuro inmediato? A la vuelta de la pausa, ¿sí? Así es.
Estamos de regreso en Fuego Cruzado, estamos con el titular de la UIP, el ingeniero Duarte Benjamín. Efectivamente, antes de la pausa decíamos, bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en años electorales, ya en forma casi ininterrumpida hasta el 2023. Ahora a la vuelta de la esquina están las municipales. El año que viene, ahí, a sobrepique, empiezan las internas partidarias. Y el año que viene, ya las candidaturas para el 2023. Entonces, es imposible divorciar la economía de la política. ¿Cómo ven ustedes que se va a conjugar o cómo va a afectar la política a este proceso económico, por lo menos al que ustedes apuntan? Solo, como te había dicho, a través de un gran pacto político, ¿verdad? Que blinde a la economía o que pretenda blindar la economía de todo el vaivén político, pero que conduzca al desarrollo económico con equidad social. Vos sabés que, ingeniero, cada 8 de septiembre, en un día como hoy, en los medios tradicionales aparecen, digamos, distintas notas con distintos referentes de las industrias de nuestro país y casi todos coinciden que el flagelo del contrabando y la ausencia total de una lucha sostenida es, digamos, el común cada año en el análisis que hacen estos empresarios y colegas tuyos. En relación justamente a lo que implica digamos, el daño, el perjuicio que representa, digamos, el contrabando, ¿de qué volumen estamos hablando? Para hacer un comparativo, porque ahí se nota realmente en qué niveles estamos, ¿verdad? Es muy difícil cuantificar una actividad que no tiene un registro formal, que no pasa por canales formales, pero sí, y voy a mencionar el momento más duro de la pandemia, nos dejó algunas lecciones. Nos enseñó a dimensionar un poco en algunos sectores el tamaño de ese mercado. Por ejemplo, la industria del azúcar, la industria azucarera, durante esos 40 días vendió, para poner en relación, en contexto, lo que hoy vende, produce y vende, ¿verdad? En más de 8 veces el valor que hoy, la cantidad de producto que hoy está vendiendo. La industria del huevo, de los huevos, por ejemplo, del pollo, avícola, de los derivados de las harinas, tuvieron que trabajar a triple turno para atender la demanda nacional y en muchos casos y en momentos tuvieron hasta inclusive problemas para abastecer. Me refiero también a la industria láctea. Entonces nos dejó esa sensación peor aún de la que tenemos, ¿verdad? Trabajamos intensamente y luego pasó. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos a un turno capacidad ociosa, tenemos industrias que, cierto, algunas que contratan y otras que despiden recursos. Esa es la realidad de la pandemia. Ojalá pudiéramos dimensionar, pero del 40% que es la economía informal, entendemos que fácilmente un 50% de ello podría ser el contrabando. Y no creo que estemos cortos en los números. Ahora, vos sabés que este es un tema recurrente, un reclamo constante de sectores industriales. ¿Qué hace falta? Porque pasaron distintos gobiernos, disminuyó en algún momento, subió en otro, pero nunca se redujo a los niveles razonables, porque nunca se va a eliminar desde el momento que somos un país mediterráneo con países tan grandes alrededor. Es difícil erradicar el contrabando, es casi imposible, pero disminuir y castigar a los responsables, sí. ¿Qué nos falta para hacer eso? Inclusive una vez me parece que te pregunté a vos o a alguno de tus colegas, dentro de los propios gremios empresarios tenemos responsables también de hechos de contrabando, que deben ser sancionados por ustedes mismos, ¿verdad? Sin ninguna duda. Aquellos que incurren en el contrabando, nosotros lo llamamos personas que se quieren denominar empresarios, porque la finalidad de un empresario es generar riqueza con inclusión social. Esa es la finalidad de los empresarios, no importa el sector que sea.
Y hay que ser autocríticos en ello. Claro que el contrabando no va a existir si no existe el capital privado que lo está financiando. Esa es una realidad. Pero tenemos que pensar un poco en nuestro país. Nosotros, ¿qué le exigimos al gobierno o a los gobiernos? Le exigimos salud, le exigimos educación, le exigimos seguridad ciudadana y le exigimos inversiones en infraestructura. ¿Para qué? Para que podamos movernos, para que nuestra logística sea más eficiente. Y si nosotros tenemos una economía informal, si el fisco no puede recaudar, estamos restándole condiciones a todos estos sectores: salud, educación, seguridad e inversiones. ¿Y qué queremos? Queremos pagar más impuestos para poder cubrir esos requerimientos, que son exigencias más que requerimientos, o queremos entrar en un esquema inflacionario. No, tenemos que pensar un poco. Por eso es que nosotros manejamos un poquito aquella frase que dice que el contrabando y el comercio ilegal es pan para hoy y es hambre para mañana. Lastimosamente tenemos que terminar, porque Sí. hay un tema crucial que planteó ya hacia el final de la charla, del tiempo que tenemos como programa, que es el pacto que blinda la economía como una propuesta concreta, y el desarrollo económico con equidad social. Son conceptos muy importantes, pero que hay que, digamos, darle todo el sustento político, teórico, técnico que esto requiere, y cómo lo van a ejecutar, porque un pacto que blinda la economía depende de los actores políticos, que a veces tienen miradas muy distintas frente a este mismo tema, ¿verdad? Así es. Pero eso le vamos a invitar. En otro Enrique, programa le vamos a invitar. prontamente. Hoy en el Día de la Industria yo quiero dejar un poco también un pensamiento. Adelante. Nosotros, los paraguayos, formamos parte del mercado común del sur, con países como Brasil y Argentina, con cuyas economías tenemos mucha asimetría, con problemas en la circulación, en la circulación dentro del mercado de los productos manufacturados en el país, por trabas pararancelarias sobre todo. Y dentro del régimen, dentro del acuerdo del mercado común, existen lo que se llaman los regímenes especiales, ¿verdad? Entre ellos muy importantes los regímenes de maquila y el régimen de materia primas. Hoy el régimen de materia prima permite que las industrias puedan importar sus insumos con un arancel cero. ¿Qué pasa? Parecería ser que la propuesta de otros países como ser, no vamos a llevar al 2% el cero. Parecería decir, no, ese 2% no es nada. Sin embargo, considerando las escalas de las economías que tenemos en los países vecinos, ese 2% es la diferencia entre hacer viable o no a la industria. ¿Y por qué? Por lo pequeño del mercado. Cuando nosotros entramos al Mercosur, miramos el gran mercado, pero el beneficio por las balanzas comerciales se ve que nuestros países vecinos más grandes son los que más se han beneficiado finalmente con nuestro mercado. Efectivamente. Gracias, ingeniero, por su tiempo y compartir con nosotros en el Día de la Industria. Bueno, gracias. Felicidades nuevamente. Igualmente. Gracias a igual. ustedes. Nos vamos nosotros. Ya viene el Efectivamente. equipo de Cuenta Final. En instantes. Hasta mañana. Adiós.